¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a esta nueva edición de Puentes y Muros, un espacio donde tratamos de analizar la política en Estados Unidos y obviamente solamente 3 semanas del día de las elecciones en Estados Unidos, pues vamos a hablar cómo va el proceso electoral. Ahora, eso de decir que el 5 de noviembre es el día de las elecciones en Estados Unidos es un error, porque la verdad es que las elecciones ya se están llevando a cabo en Estados Unidos en este momento. En este momento ya han votado más de, ¿qué será?, 6 millones de personas. ¿Por qué? Porque a partir de la semana pasada, varios estados han permitido que personas puedan ir a votar, ya sea en persona, llevan su boleta, reciben la boleta o la pueden entregar, esa es una forma. Otros van y hacen fila, ¿sí?, para que les den su boleta electoral. Otros pueden votar por correo, que a mí me parece eso muy interesante. De hecho, las personas que viven fuera de los Estados Unidos, en México, cualquier parte del mundo, ya están empezando a enviar su boleta electoral. O una cuarta forma, y yo no sé todavía cuántos estados permiten esto, pero a mí todavía me tocó votar por fax. Aunque usted no lo crea, lo que sucede para muchas de las personas que viven o están fuera de los Estados Unidos el día de las elecciones, van a un portal especializado en donde les dan una boleta electoral que generalmente nomás es para las presidenciales y los elecciones federales, y pueden votar, lo imprimen y pueden votar por fax, o también pueden votar por internet. Entonces hay todas estas formas de votar que nos lleva al 5 de noviembre. En las elecciones pasadas creo que fue un 40% de los electores que votaron ese día, ¿sí?, el día de las elecciones. Un 30 y tantos por ciento, 33%, votaron haciendo cola días antes, y otro 30 y tantos por ciento enviaron su boleta electoral. Entonces, para que me entiendan y pregunten qué va a pasar el 5 de noviembre, ya hay que preguntarnos qué está pasando en este momento. Y según información que se está publicando ya hace algunas horas, ya más de 6 millones de estadounidenses ya habrían votado en estados tan claves como el de Georgia, que es, como ustedes saben muy bien, uno de los estados bisagra. Entonces, yo me imagino muchos de ustedes que están siguiendo las elecciones se han de preguntar quién va a ganar. Y la persona que le diga quién va a ganar se está equivocando. Bueno, por lo menos eso pienso yo, y por lo menos eso es lo que demuestran las encuestas. Las encuestas el día de hoy, vamos a ver algunas encuestas nacionales. Como ustedes saben, las encuestas nacionales no necesariamente reflejan la realidad en estos estados, 6 estados bisagras, que también veremos más adelante. Pero las encuestas nacionales que estamos viendo en este momento del portal demoscópico 538 nos están diciendo que Kamala Harris lleva una ventaja de solamente 2.6%. Están viendo ustedes una gráfica del polls. De polls acumulan cierta cantidad de polls, evalúan qué tan buenas o malas son las diferentes encuestas, pero Kamala Harris en polls of polls lleva una delantera de 2.6% con 48.5% del voto a nivel nacional, y 45.9% lo tiene Donald Trump. En realidad, también ustedes saben esto muy bien, esto es un empate técnico, pero además es una encuesta que no nos está diciendo la realidad de lo que está pasando en los estados bisagras. Entonces, la gran interrogante que me imagino que tienen muchos de ustedes es cómo descifrar qué va a pasar después del 5 de noviembre, porque el 5 de noviembre no vamos a saber quién es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, pero ¿cómo ir anticipando? ¿Qué indicios hay de que va subiendo o bajando un candidato? ¿Qué es lo que está pasando en el Senado? ¿Qué está pasando en otras partes de este proceso electoral? Mire, vamos a analizar otras dos formas de ver este proceso electoral. Vamos a ver cómo van las apuestas, y vamos a ver y analizar
un esquema que nos presenta un historiador estadounidense que no se ha equivocado desde 1995, con la excepción de unas elecciones, pero él dice que no se ha equivocado y que la historia siempre nos da indicios de cómo va este proceso electoral. Entonces, empecemos con cómo van las apuestas. La situación de las apuestas es muy interesante. Hay varios colegas o colegas míos de aquí en los medios de comunicación que le dan mucha credibilidad a las apuestas y también se ha escrito mucho sobre este conocimiento, esta sabiduría de la población en tratar de definir ciertas tendencias. Entonces, cuando uno ve los portales de las apuestas, claramente están indicando que el ganador de la presidencia de los Estados Unidos va a ser Donald Trump. Ahora, ¿qué tan nerviosos o no deben de estar los demócratas? Pues no sé qué tanto le crean en las apuestas, pero yo sé que Donald Trump, bueno, tuvo un casino. ¿Ustedes no creen que en verdad él sí le está apostando a que él le va a ganar viendo cómo van las apuestas? Pero en la mayoría de las apuestas, como estamos viendo en esta gráfica que sale de Real Clear Polling, que también es otro portal que les recomiendo enormemente para que vean cómo van, no solamente cómo van las apuestas, sino cómo van estas otras encuestas. Lo que nos está diciendo es que claramente va ganando Donald Trump y en algunos casos, por ejemplo, veamos el de Betfair, pues, que es uno de los más conocidos, pues le apuestan a un 56% a Trump y solamente 39% a Kamala Harris. El otro que es también muy conocido, o se conoce aquí en México, es Polymarket, que le está dando 58% de probabilidades de que gane a 38% que pierda, o sea, 38% probabilidades que gane Kamala Harris. Polymarket también es un portal interesante porque también vende criptomonedas y como ustedes saben muy bien, pues Donald Trump hizo unos anuncios muy interesantes de que iba a promover más criptomonedas en Estados Unidos. Entonces yo no sé si eso está afectando o no las apuestas en ese portal en particular, pero Betfair es uno de los más conocidos, pero también hay que decirlo que en el 2016 se equivocó. Mucha gente perdió mucho dinero ese año porque la apuesta no fue que iba a ganar Donald Trump. Y en realidad estaba leyendo algunos datos, en el 77% de las elecciones le atinan correctamente. Entonces la gran interrogante es, para estas elecciones, ¿van a poder atinar si va a ganar o no Donald Trump, en este caso, según lo que están apostando estas personas? El argumento de seguir de cerca estas apuestas es que, por una parte, pues la gente, una vez que piense en términos económicos, en términos de dinero, está mucho menos dispuesta a hacer consideraciones políticas, ¿no? En lugar de estar pensando en lo que debería hacer, están pensando en cómo ganar dinero. Entonces, les dejo ese dato. Según las apuestas, en este momento estaría ganando Donald Trump, pues con un margen casi de 20 pues más de 20, casi 30%. Eso son las apuestas. Ahora, otra forma de anticipar quién va a ganar, y este es un tema un tanto más controversial, pero según este historiador no ha fallado desde 1995 con una excepción. Pero este historiador nos dice, tenemos que analizar el contexto histórico de cómo van las encuestas. Se me está cayendo, estoy hablando sobre las elecciones y las apuestas, y aquí mi Mujer Maravilla con la bandera de Estados Unidos se está cayendo. No te caigas, Kamala. Pero otra forma de entender lo que podría pasar es ver el contexto histórico. Alan Lichtman es un historiador que se dedicó a estudiar cómo y por qué ganaron
presidentes de Estados Unidos o candidatos a la presidencia de Estados Unidos desde 1800. Desde ese entonces hemos tratado de, él ha tratado de crear o creó una serie de lo que él llama las 13 llaves. Son 13 factores que definen quién va a ganar o quién va a perder las elecciones. Entonces, lo interesante de estas encuestas de Alan Lichtman, no encuestas, sino estos factores de Alan Lichtman, es que ha podido predecir con cierta, pues, y con cierto éxito quiénes van a ser los futuros presidentes de los Estados Unidos desde 1995. Ahora, él en sus predicciones se equivocó una vez, porque él predijo que iba a ganar Al Gore en el año 2000, y como ustedes saben muy bien, ganó George W. Bush Jr., el hijo, en el año 2000. Él fue presidente de los Estados Unidos por un margen de casi 500 votos por ciertos problemas que hubo en estos aparatos que se usan para votar en la Florida. Pero la realidad fue que por 500 votos se declaró el estado de la Florida a favor de George W. Bush. Él alega y sigue alegando que esos resultados fueron incorrectos, que se robaron las elecciones, y él y otro grupo hicieron un análisis muy detallado de qué fue y cómo se votó en la Florida en el año 2000. Pero a final de cuentas fue la Corte Suprema que en ese momento pues básicamente le paró a que continuara este proceso de conteo, y Al Gore, por ser muy buena persona, el entonces vicepresidente Al Gore, decidió no invocar o no promover una crisis constitucional. Lo que dice Alan es que en estas elecciones, cuando uno analiza estas 13 llaves, él dice que va a ganar Kamala Harris. Y cuando ustedes leen y escuchan sus entrevistas aún hace algunos días, insiste en que va a ganar Kamala Harris. ¿Cuáles son estos factores y por qué dice él que va a ganar Kamala Harris? Dentro de estos 13, son 13 llaves, él les llama las llaves de Lichtman. Entre estas 13 llaves hay consideraciones como, por ejemplo, si el partido tiene un mandato. Y eso significa cómo les fue en las intermedias. Entonces eso significa, esa es la primera llave que usa él. Pues dice que Kamala Harris o el partido que está en la Casa Blanca no tiene un mandato. ¿Por qué? Porque los demócratas perdieron las elecciones intermedias. Mejoraron, pero no pudieron mantener control sobre ambas cámaras. Hubo competencia, que no hubo competencia en las primarias, pues en este caso es el segundo factor, pues no hubo competencias en las primarias para la persona que está en la Casa Blanca y la persona que asume y reemplaza al que está en la Casa Blanca, que en este caso fue Kamala Harris. O sea, no hubo un pleito interno, ¿sí? Entonces dice, esto favorece obviamente al candidato que proviene o que está vinculado al partido que está en la Casa Blanca. ¿El titular busca la reelección? No. Y esto fue un cambio importante en las últimas semanas, en los últimos 3 meses, en donde de ser el candidato Joe Biden, ella es la candidata, Kamala Harris. Entonces, esa llave no la favorece. Pero hay un tercer partido que pueda hacer competencia, pues ya no. Al irse Biden, al dejar Biden la candidatura, el candidato Kennedy, que podría haberle quitado hasta 15% de los votos al Partido Demócrata, bueno, como ustedes saben, él renuncia a la candidatura, va y apoya a Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque están igualitos, están igual de locos. En la economía a corto plazo es fuerte. En el caso de Estados Unidos, esto favorece a Biden, a pesar que las encuestas, en este caso Kamala Harris, a pesar de que las encuestas demuestran que las personas no sienten que la economía está tan fuerte a corto plazo como quisieran, pero la verdad los números son contundentes. Y el otro factor es que la economía a largo plazo es fuerte. Todo indica en este momento que la economía de Estados Unidos va a crecer y está creciendo en una forma importante. Hay otro factor que es muy importante, que si hubo cambio de política importante, pues sí hubo. Acá, comparando lo que venía con Donald Trump y lo que impuso
Joe Biden, el actual presidente, es una diferencia extraordinaria en visión del mundo, en política exterior, en la economía, en cuáles son las prioridades. Entonces sí hubo un cambio importante y eso favorece a la persona que está en la Casa Blanca. Sin disturbios sociales, hubo un debate si las protestas que hubo a favor de Palestina se consideraban como disturbios sociales importantes. Pues hasta la fecha no, por lo menos semanas antes de las elecciones, estos disturbios por diferentes razones se fueron calmando. Puede tener un impacto claramente esto en el proceso electoral, la posición que ha tomado Joe Biden ante el conflicto en Gaza y ahora el conflicto en Líbano, pero en términos de conflicto social interno en Estados Unidos no ha tenido, ¿sí? Entonces eso, según Lichtman, favorece a Kamala Harris, el partido oficial, el partido que está en la Casa Blanca. También habla sobre escándalos y la verdad, no ha habido escándalos con Joe Biden. Y no hay muchos escándalos de Kamala Harris. Por más que le escarban a Kamala Harris, si hay algo que pueden armar un escándalo, lo peor que le han querido armar es que nunca trabajó en McDonald's. Y Donald Trump insiste en que nunca trabajó en McDonald's. Y la verdad es que parece que sí trabajó en McDonald's, pero pues por más que insisten, han tratado de ver si eso se podía convertir en un escándalo y no se convirtió. Entonces, alrededor de ella no hay muchos escándalos, que es a diferencia de Donald Trump hace 4 años, cuando era el candidato, había muchos escándalos, ya había tenido hasta juicios políticos. Entonces, en este caso, como no hay escándalos de la actual candidata que está vinculada a la Casa Blanca, pues eso le favorece a ellos. Ahora, hay otros 2 puntos en donde sí hay un cuestionamiento, si ha habido fracasos en el extranjero o militares o fracasos militares. Ese es donde hay un debate. Lichtman dice que por lo menos en términos de fracaso todavía no se sabe si ha sido un fracaso o no. La posición que ha tomado Estados Unidos ante Ucrania y ante el conflicto en Gaza, pero el conflicto que trataron de crearle era la salida de Estados Unidos de Afganistán, pero eso fue hace casi 4 años, hace 3 años y medio, y la verdad no parece tomar muchos pies, o no parece que en términos de atacar a Kamala Harris por el fracaso de la salida de Estados Unidos de Afganistán, parece que no ha pegado. Entonces, él lo que dice en esta llave o en este factor es que pues básicamente no es algo que le favorece a Trump en este momento, pero ha tenido Estados Unidos éxitos importantes en el extranjero. Ahí sí parece que ese factor en particular no le favorece a Kamala Harris, porque por la posición que ha tomado Estados Unidos en estos últimos 4 años ante Ucrania, ante Gaza, la relación de Estados Unidos con China, o sea que no han tenido un éxito en materia de política exterior o militar, que es muy diferente a decir si tuvieron un fracaso. Y el otro punto es que me parece muy interesante y hay mucho debate cómo analizar este factor es si los titulares son carismáticos. Kamala Harris es una candidata carismática, pues yo diría que es una candidata interesante, pero así como carismática como Ronald Reagan, no creo. O sea, y Donald Trump dicen, pero Donald Trump sí es carismático. Sí es carismático, algunos dicen que está loco o es diferente, pero a tener la carisma que tenía, por ejemplo, de nuevo, el caso que usan muchos Ronald Reagan, tampoco. Entonces, en ese caso, aunque le favorece a Donald Trump porque ella no es carismática, él lo que dice es, pues sí, tendrá más capacidad de hablarle por lo menos ahora, o que lo escuchen la gente que lo sigue de cerca, pero no ha podido salir de ese grupo. Entonces, de todos modos, por no ser carismática, Kamala Harris, pues es un tache para ella. Y lo mismo preguntan si el retador es carismático. Él insiste en que el retador no es carismático, pero pues no importa, porque en este sentido para que pierda la candidata Kamala Harris, según Alan Lichtman, tendría que tener 5 factores en su contra, 6 factores en su contra, 6 factores o más en su contra, 6.
Pero en este caso, cuando uno hace el análisis, según Alan Lichtman, Kamala Harris solamente tiene 4 factores en su contra, ¿sí? Solamente 4. Y el límite es 5. Entonces, según Alan Lichtman, y aún esta semana, viendo las encuestas, él insiste de que va a ganar Kamala Harris. Entonces, en este momento tenemos encuestas que van empatados, tenemos las apuestas que dicen que va a ganar Donald Trump y tenemos este historiador que ha sido muy exitoso en sus predicciones en base a un análisis exhaustivo de la historia política de los Estados Unidos, en donde él identifica 13 llaves, 13 factores que definen quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos o no. Este historiador dice que va a ganar Kamala Harris. Ahora hay que ver las encuestas detalladas de qué es lo que está pasando en los estados bisagra. Cuando uno ve las encuestas en su totalidad, parecería indicar que hay un empate técnico. Por lo menos en las encuestas nacionales, Kamala Harris, como les había mencionado, lleva una delantera de 2.5%, que de hecho es muy mal augurio para los demócratas. Ellos pensaban que ella iba a tener mucho más ventaja una vez que se hizo el cambio de Joe Biden como candidato a Kamala Harris, pues perdió esa ventaja. Pero había muchas esperanzas de que esa ventaja se pudiera haber reflejado en los 6 estados bisagras. Pues resulta que en estos estados bisagras o columpio, ella ha estado perdiendo algo de ventaja. Por ejemplo, en Georgia, que es un estado clave para estas elecciones, y lo fue clave hace 4 años. Ustedes recordarán que ahí ganó los demócratas, ganó Biden por 0.2% del voto, solamente eso. En este momento parece que Trump le está sacando una delantera de menos de 1%, ¿sí? Está North Carolina, Carolina del Norte. ¿Por qué es importante en este momento? Porque acaba de sufrir un huracán catastrófico, o el impacto de un huracán catastrófico, Helene, y se pensaba, pues con la ayuda del gobierno eso favorecería a los demócratas. Pues no, Donald Trump ha empezado a salir a decir que en lugar de darle ese dinero a los electores de Carolina del Norte, se lo están dando a los migrantes. Así van las campañas. Entonces, él en este momento pues lleva como menos de un punto. Está también Michigan, en donde los demócratas ganaron Michigan hace 4 años con una ventaja de 2 puntos, casi 9 puntos. Pues ahora Kamala Harris va adelante, pero por menos de 1 punto. Está, miren, el estado de Arizona, que es un estado muy interesante porque se habla mucho del voto hispano, del voto latino. Aquí es el voto mexicoamericano. Pues ahí sigue Donald Trump con una delantera de casi 2 puntos. Como ustedes recordarán, los demócratas ganaron ese estado por 0.3%, casi nada, y en ese momento fue cuando se infartó Donald Trump, porque supo que había perdido las elecciones, porque había perdido Arizona, y no lo reconoció por mucho tiempo, al igual que el estado de Georgia. Está el estado de Wisconsin, otro de los estados bisagras importantes que tienen, en donde Kamala Harris va adelante, pero por menos de 1 punto. Ahí los demócratas ganaron por medio punto. Está Nevada, donde también hay un gran porcentaje del voto hispano, mucho mexicoamericano trabaja en ese estado. Pues resulta que en ese estado va ganando, los demócratas lo ganaron por 2.4% aproximadamente, pero ahora pues parece que ese va también para Harris, pero apenitas. Y luego esos son los estados más importantes. Aquí la pregunta es, ¿qué va a ayudar a definir o va a cambiar lo que es unas elecciones que no solamente a nivel nacional van empatados, sino también en estos estados claves? Por eso agradezco que nos acompañe el día de hoy un gran amigo. Hacía tiempo que no conversábamos, Roy Campos, que es el presidente de Grupo Mitofsky.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a tratar de entender las elecciones en Estados Unidos. Y ya no sabemos qué hacer, Roy, porque todo nos está diciendo, por lo menos en términos de las encuestas, que van empatados. ¿Hay algo que tú crees que podría impactar este proceso electoral en Estados Unidos? Bienvenido. A ver, mira, simplemente hubo un atentado contra un presidente, Sí. hubo una declinación, hubo un candidato, hubo una declinación, hubo, ¿qué más puede pasar? O sea, que todo lo que está diciendo de que no, que un atentado, o que cambio de un candidato, y sin embargo no se han movido mucho las cosas. Sí, La llegada de Kamala sí ayudó a los sí. demócratas a recuperar este ánimo de que se podía ganar. Bien, voy a decir algunas cosas que seguramente ya dijiste. A ver, las encuestas nacionales ni las volteemos a ver. Sí, O sea, estoy de no acuerdo. las volteemos. En las últimas 8 elecciones, de las últimas 8, los demócratas han ganado en el voto popular 7. Sí. O sea, eso no significa nada. O sea, no significa, pues es normal que los demócratas se vayan adelante. Trump nunca ha ido adelante en las encuestas, ni en el 16 ni en el 2000. Así que decir que hoy va 3 puntos abajo no No significa importa. nada. No, entonces, hay que Pero, ver. a ver, pero, Roy, pero sí te dice algo de la debilidad que tiene Kamala Harris Sí, a nivel nacional, porque debería tener más ventaja, ¿o no? debería tener más. De hecho, si ves el número de estados, son más estados en los que va ganando Trump a los que va ganando Kamala, porque Kamala va ganando en California, por ejemplo. Sí, California vale 15 estados. sí. O sea, lo que vale California son 15 estados. Entonces, no veamos las encuestas nacionales y nos concentremos para que entienda la gente que de los Ujú, 51, porque voy a poner Distrito de Columbia, de los 51 estados que dan votos electorales, prácticamente 46 ya están definidos, o ujú, 44 definidos. sí, Y 7, los donde está la pelea, son los que acabas de decir. Ahora, hace 4 años, en esos 7 estados iba adelante Biden, en los ujú, 7 estados, sí, y de esos 7 ganó 6. Por eso es presidente, porque esos estados columpio se definieron para demócratas 6 de los 7, pero en las encuestas le daba la ventaja en 7. ujú, O sea, fallaron en uno, fallaron en Carolina del Norte, donde ganó Trump, pero en los 7 subestimaron a Trump. Los 7 estados subestimaron a Trump las encuestas. sí, Hoy en día, los 7 están empatados. Para sí. mí el estado clave es el que vale 20 votos electorales, que es Pensilvania. Pensilvania, sí, 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 sí. Y en Pensilvania están empatados. Ujú, Pensilvania no hay medio punto de ventaja de uno u otro la encuesta que veas. Están empatados en Pensilvania. Si gana Trump Pensilvania, la probabilidad de que sea presidente es 97-98%. sí. No, Si gana Kamala, Pensilvania, la probabilidad de que sea presidente es 85-88%. Es decir, Pensilvania puede ser el estado clave porque vale 20 puntos, ujú. ¿no? Entonces, ¿Sabes? vale 20, es Sabes el que que más vale. sí, y de hecho, tal vez uno de los errores históricos que a lo mejor ha cometido Kamala Harris es no haber nominado al gobernador de Pensilvania Como vicepresidente. como su candidato a la vicepresidencia, como su colega de campaña. Pensilvania, bueno, de hecho han estado, creo que todas las semanas y todas las semanas que quedan van a estar los candidatos en Pensilvania, pero y también pues hay mucho, el tema de Georgia también tiene muy acongojado a Sí, a los demócratas porque son sienten que 16 votos. necesitan ganarlo. Sí, son 16 votos. Sí, Efectivamente, Pensilvania, Georgia, fíjate nada más, hace 4 años iba adelante en Pensilvania Biden 7 puntos. exacto. Terminó ganando por 1.2, Ujú, o sea, todos los votos electorales, sí, pero iba adelante por 7, ¿no? Hoy nadie va adelante por más de medio punto. sí. Entonces, quiere decir que ahí van a cerrar ahí. Entonces, si los que nos están escuchando quieren ver que todos los días encuestas, etcétera, vayan y busquen Pensilvania. O sea, vayan y Sí, busquen Pensilvania, ¿no? Para Pensilvania, ver sí. cómo se movió Pensilvania. Luego busquen cómo se volvió Georgia, ¿no? Yo Ujú, creo que otros también, pero por ejemplo, Nevada vale 6 votos electorales, la tercera ujú, parte de Pensilvania menos importante en términos de votos electorales. ujú, Es Pensilvania y luego Georgia los que hay que ver. Ahora, hay que recordar, Biden ganó 6 de los 7, por ujú, eso es presidente.
Y el escenario famoso de empate, que se puede dar con cierta combinación, el empate. En caso de empate es quién gana más estados. Sí. Sí, Y entonces, y además se va al Congreso de Estados Unidos y es la Cámara Baja y es un proceso que ni siquiera quiero entrar en detalle, de hecho a lo mejor le vamos a dedicar un espacio a eso, simple y llanamente para explicar esa eventualidad que es casi inimaginable, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, pero entonces las encuestas ¿pueden fallar? Sí pueden fallar. ¿Qué ha pasado en las anteriores? En el 16 y en el 20 subestimaron el Trump, en el 16 y en el 20. Pero en el 22 subestimaron a los demócratas. Sí. ¿No? Sí. Los encuestadores van aprendiendo, o sea, van aprendiendo cómo hacerle, y yo creo que hicieron alguna corrección para el 22 y ahora se equivocaron para el otro lado, subestimaron demócratas. Sí. Entonces, una de las dudas es, ¿qué van a pasar ahora? ¿Están subestimando demócratas o republicanos? Y la otra es... Roy, o están subestimando la misoginia en Estados Unidos, el sexismo en Estados Unidos, por el tema de que Kamala Harris es mujer. Y lo que... mujer, sí. Y a la mejor... O el racismo. Y el racismo, o el racismo de que viene de minorías. Sí, sí, o sea, también puede estar la misoginia o el racismo, sí puede estar subestimando eso, pero esos son fenómenos nuevos que se están generando. Bueno, yo creo que no va a acabar la discusión. Va a haber mucho análisis. Oye, y otras de encuestas. El número de encuestas publicadas en esta ocasión es mucho menos a las anteriores. Eso mucho es menos. Sí, es muy importante. O los medios están invirtiendo menos dinero o los encuestadores están mejor retirándose ante la posibilidad de fallas. Sí. Pero hay mucho menos encuestas de las que hubo en el 2020. Sí, y ¿sabes qué, Roy? Lo que es tan dramático en Estados Unidos, el tema de las encuestas, es que las televisoras acaban declarando el ganador o el perdedor en base a estas encuestas de salida. No hay un organismo oficial que decide y dice esa noche, como lo tenemos en México, el INE, que dice que la persona que ganó en base a la información que tenemos en este preliminar que tenemos en este momento, y lo anuncian formalmente a las 11 de la noche como en México. Eso no existe en Estados Unidos. Entonces los anuncios se hacen desde de los medios nacionales, en donde en base a las encuestas de salida hacen un anuncio de qué estados ganaron los candidatos, ¿sí? Voy a defender un poco ese asunto. Normalmente las encuestas de salida sirven para declarar ganadores donde previamente parecía que había ganador, ¿no? Entonces, con la primera evidencia es California, lo gana demócrata, Texas lo gana republicano. O sea, esas ya más o menos se saben. Donde hay competencia, como en estos 7, o algunos se amplían a 8 o 9 estados bisagra, o columpio, como le quieran llamar, ahí sí se esperan un poco a ir teniendo resultados de actas, lo que aquí llamaríamos conteo rápido. Sí. Entonces, en una mezcla de conteo y de encuesta de salida, lo hacen porque no se arriesgan a que solo la encuesta de salida con el margen de error declare ganador en estos estados. Entonces, las encuestas de salida salen para declarar Alaska, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, sí. Que esos ya están dados incluso antes de la elección. Sí. Entonces, las encuestas sí sirven para la mayoría de los estados, pero se esperan a los conteos para los estados bisagra. Mira, te voy a contar una historia yo apoyé la campaña de Gore en el año 2000, sí, en el año 2000. Y estábamos nosotros en el centro, en la Casa de los Demócratas, haciendo llamadas a diferentes estados diciéndole a las personas salgan a votar, que eso está súper permitido en Estados Unidos. Toda esa información, de hecho, es casi público. Es público tu información de celular o cómo te pueden contactar y cómo votas. Entonces, nosotros teníamos un listado y nos pedían, por favor, llamen a estas personas y convénzanos que salgan a votar. Este es el día de las elecciones. Vemos la televisión, son como las 7:30 de la noche y anuncian que Al Gore había ganado la Florida. Y le digo, pues, padrísimo. Con eso terminaba la elección. Sí, era padrísimo, o sea, con eso terminaba la elección. Entonces ya estábamos medio empezando a empacar y ya estaban cerrando alrededor del país ya todas las pues ya los espacios. Y llega corriendo alguien y nos dice, Pep, ¿a dónde van?
necesitamos que sigan llamando a un lugar en la Florida, un municipio en la Florida, en donde no pudieron cerrar a tiempo porque hubo problemas técnicos. Ustedes empiecen a llamar. Entonces nos dieron listas de 30, 40 personas, faltando 15 minutos, 20 minutos para cerrar, nosotros gritándole a las personas que salgan a votar, ¿sí? Y entonces, pues ya llegó, cerraron y nos fuimos nosotros, y ahí ya después pasaron 2 o 3 horas, pues ya habían casi que anunciado que había perdido Al Gore. Y a las 3 de la mañana, hay que recordarle al auditorio, cuando él iba ya a anunciar que había perdido, desde Tennessee, recuerdo perfectamente, todo el mundo esperando a que salga a anunciar que había perdido, dice, no anuncio que pierdo porque hubo problemas en la Florida, ¿sí? En donde dicen que... Específicamente un condado, un municipio. En un condado de la Florida, ¿sí? Y entonces es por eso que gana George W. Bush al final del día, meses después, por 500 votos en la Florida, porque Al Gore pierde las elecciones, porque perdió Florida. Entonces, el tema de estos estados bisagras o estados columpios, pues se vuelve, y eso creo que es tan difícil de entender, que se vuelve un tema de 10 votos aquí, 20 votos en otro, que es muy difícil hacer campaña y sobre todo hacer encuestas. Oye, en ese momento la Florida era estado bisagra. Sí. Hoy ya no es estado bisagra. En ese momento sí era de los estados en donde estaba indefinido el ganador. Sí. Eso era importante, ¿no? Pues sí. Hoy no, hoy es republicano, sí. pero van cambiando, hoy son 7 los estados bisagra. Sí. Pero sí, y se vuelven importantes las encuestas porque son los que orientan la campaña. Sí. Es decir, esa operación de hablar la tenían en la Florida y no en otros estados, sí, donde no valía la pena el esfuerzo. Pues sí. Entonces la encuesta te orienta el esfuerzo de campaña. Son bien importantes. Entonces, para hacer resumen, hay que ponerle atención a los estados columpios, pero también ponerle atención a las preocupaciones que hay de que estén subestimando el voto en contra de la mujer, porque ella es mujer o por sexistas, sí, el racismo que pueda estar inherente en algunas de en estas encuestas, y tal vez subestimar también lo popular que son las ideas de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Sí, aunque también hay que decir que Donald Trump tampoco ya es nuevo. Exactamente. O sea, es decir, ya estas ideas no son la sorpresa del 16. Sí. Y 2, que Donald Trump ya arrastra también delitos que en el 16 no tenía. O sea, sí, acusaciones contra él que a muchos pueden no gustar. Sí. Es decir, no es el 16 con esa subestimación grande que se dio, pero sí puede haber subestimación a las propuestas de Donald Trump. Pues Roy, no sabes cómo te agradezco que nos acompañes a 3 semanas del 5 de noviembre, que es el día donde se supone que la mayoría de las personas van a votar, pero que se están llevando a cabo elecciones en este momento, se están llevando a cabo elecciones en este momento. Ya hay votos. Ya hay votos. Pues muchísimas gracias, Roy Campo, presidente de Mitofsky. Muchísimas gracias. Al contrario, saludos a todos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, hay diferentes formas de tratar de predecir cómo van las elecciones en Estados Unidos. Ninguno es perfecto. Están las encuestas con sus imperfecciones, están pues los portales de apuesta con los problemas que son los portales de apuesta, y también pues está este historiador que en verdad cree que si estudiamos la historia podemos encontrar los factores que van a definir las elecciones en Estados Unidos. ¿Quién va a tener la razón? No sabemos, por eso acompáñenme en la siguiente edición de Puentes y Muros. Yo soy Ana María Salazar, hasta pronto.